Hoy estoy un poco cansada. Cuando dije esto, la expresión de mi marido cambió drásticamente. ¿Cansada? Conmigo cansada, era mi marido Miguel de 73 años con quien me casé a los 64. Al principio era maravilloso. Elena, hoy también estás hermosa. Al oír esas palabras pensaba ser amada así a esta edad, pero poco a poco empezó a volverse una carga. Por la mañana, al mediodía, por la noche, ven un momento cariño. Constantemente me pedía lo mismo, incluso mientras comíamos o cocinaba. 3 veces al día. ¿Es esto normal a nuestra edad?, me preguntaba. Una vez que me negué, se enojó y se fue a otra habitación solo. Fue un shock. Un día, la historia de las bragas rojas que encontré en el coche. Antes de empezar, por favor suscríbanse y denle a me gusta. Gracias. A los 3 meses de casados, Miguel empezó a cambiar. Al principio era tan dulce. Elena sigue siendo tan hermosa. ¿Qué voy a hacer contigo? No saben lo cariñoso que era al tomar mi mano y poner su brazo sobre mi hombro. Pero poco a poco la frecuencia aumentó. Al principio me sentía bien. Pensaba, ¿qué atención a esta edad? Sin embargo, al cabo de unos días algo se sentía extraño. Por la mañana, al mediodía, por la noche, él me abordaba de la misma manera. Miguel, descansemos un poco. Elena, no es verdad que cuanto mayores nos hacemos, más valiosos somos. Mientras decía esto, notaba que su mirada cambiaba. Lo consideraba amor, pero empecé a sentir que era algo diferente. Aún así lo dejaba pasar pensando, es la luna de miel, es normal. Todavía creía que era amor. Después de unos 6 meses de matrimonio, Miguel empezó a decirme, a menudo, Elena, hoy quiero presentarte a los directivos de la empresa, acompáñame. Al principio me sentía muy feliz. Era como ser reconocida como la esposa del presidente. ¿De verdad puedo ir yo? Claro que sí, eres mi orgullosa esposa. Así nos sentamos en el asiento trasero del Mercedes y nos dirigimos a la empresa. El chofer, el señor Morales, conducía, y nosotros estábamos sentados juntos en la parte de atrás. Elena sigue siendo tan hermosa. Realmente soy un hombre afortunado. Mientras decía esto, me tocó la pierna suavemente. Al principio pensé que era solo una muestra de afecto. Pero mientras me abrazaba por el hombro, me susurraba al oído, Elena, eres tan hermosa que es una lástima que solo yo lo sepa. Sentí algo extraño, pero asumí que significaba que me amaba. Pero de repente Miguel le hizo una señal al chofer. No habló, solo gesticuló. El chofer asintió y cambió de rumbo. ¿A dónde vamos? Hay un lugar donde tenemos que pasar un momento. El lugar al que llegamos era una obra de construcción de apartamentos. Como la obra estaba paralizada, no había nadie allí. El chofer bajó del coche y se alejó. Miguel, ¿dónde estamos? Elena, solo un momento. Desde ese instante la atmósfera cambió por completo. La mirada de Miguel cambió. Aquí el chofer nos puede ver. No te preocupes, está lejos. Dentro del coche, al principio me sentía avergonzada, pero pensé que al ser marido y mujer era aceptable. Sin embargo, después de eso, estas situaciones comenzaron a repetirse. De camino a la empresa y tiempo antes de la reunión, con los directivos era siempre el mismo patrón. Íbamos en el coche, se detenía en esa obra y el chofer se alejaba. Poco a poco empecé a sentir que algo no estaba bien. ¿Será realmente por amor o habrá otra razón? Pero hasta ese momento prefería creer que era amor antes que sospechar. No solo ocurría en el coche, en casa era lo mismo. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno y Miguel aparecía. Elena, ¿qué haces tan hermosa desde por la mañana? Me gustaba cuando me abrazaba por detrás. Miguel, tengo que preparar el desayuno, solo un momento. Solo un momento. Todas las mañanas eran así. Y por las noches era peor. Ponía la mesa y cuando iba a quitarme el delantal para que comiera se levantaba de repente. Elena, estás preciosa con el delantal puesto. Miguel, la comida se enfría. La comida puede esperar. Mientras decía esto me tiraba de la muñeca. Ahora, sin terminar de comer, sí, ahora. Al principio lo consideraba romántico. Eran cosas que solo veía en las telenovelas. Pero como se repetía cada día, empecé a cansarme. Mientras cocinaba era lo mismo. Estaba preparando la paella y venía por detrás, me abrazaba y me decía, Elena, cuando cocinas estás aún más guapa. Miguel, tengo el fuego encendido. No te preocupes, es solo un momento.
Era realmente peligroso con la cocina de gas encendida. Una vez por la mañana en el coche, una vez por la noche, antes de cenar y otra vez en la cama. Me lo pedía 3 veces al día. Al principio pensé, a esta edad, qué vigoroso y saludable es. Intentaba entenderlo pensando que al habernos conocido tarde quizás era más apasionado. Pero poco a poco empecé a cansarme. Desde que me levantaba por la mañana, pasaba todo el día tensa sin saber cuándo volvería a hacerme esas demandas. Y si vuelve a venir lo consideraba amor, pero cada vez se sentía más como una carga. Ese día estaba realmente agotada. Desde por la mañana fui al mercado, preparé el almuerzo, por la tarde lavé la ropa y limpié la casa. No tuve un momento de descanso en todo el día. Estaba preparando la cena cuando Miguel entró. Elena, hoy también has trabajado duro. Estoy bien. Solo tengo que preparar la cena. Pero de repente me abrazó por detrás y me susurró al oído Elena. Pensé, otra vez. Estaba realmente exhausta. Miguel, hoy estoy un poco cansada. Después de cenar, entonces la expresión de Miguel cambió drásticamente. Cansada, conmigo cansada. No, no es eso. Elena, ¿cuánto tiempo llevamos casados para que ya estés cansada? Su tono de voz había cambiado por completo. Era una voz fría que nunca había escuchado antes. No es eso, es que estoy realmente agotada físicamente. Agotada. Entonces, ¿qué soy yo? Yo también he trabajado todo el día en la empresa. Después de decir eso se enojó y se fue a otra habitación. Oí el ruido de la puerta cerrándose de golpe. Me quedé allí aturdida. Era la primera vez que veía a Miguel así. Pensé si había hecho algo mal mientras preparaba la cena, pero Miguel no salió. Miguel, la cena está lista. No hubo respuesta. Después de 1 hora, como no salía, me preocupé y fui a su habitación. Pero, Dios mío, allí estaba Miguel haciendo eso solo. Incluso cuando abrí la puerta y entré no se sorprendió. Al contrario, me miró desafiante y dijo: Elena, entra. Miguel. En ese momento fue un verdadero shock. Verlo sin ninguna vergüenza incluso después de que su esposa abriera la puerta y entrara. De hecho, su comportamiento, como si fuera lo más normal del mundo, fue aún más aterrador. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Esto es normal. Normal, salí de allí de inmediato. No podía soportarlo. Esa noche no pude dormir ni un minuto. ¿Es esto normal? ¿Es esto amor? Esos pensamientos no dejaban de rondarme la cabeza. Antes de casarme nunca había visto esta faceta suya. ¿Es este el Miguel que conozco? Por primera vez sentí un miedo real. Después de ese incidente, pasamos varios días en una atmósfera tensa. Miguel actuaba como si nada hubiera pasado y yo no sabía cómo tratarlo, así que me mostraba cautelosa. Entonces un día Miguel volvió a decirme: Elena, hoy tengo una reunión importante, acompáñame. Decidí intentar romper la tensión de los últimos días. Volvamos a pensar en positivo. Somos marido y mujer, hay que entenderse y seguir adelante. Así volví a sentarme en el asiento trasero del Mercedes. Pero ese día creo que actué un poco extraña. No podía responder correctamente a lo que Miguel decía, y me sentía constantemente nerviosa. Elena, ¿qué te pasa hoy? No estoy bien. Pero de repente Miguel le dijo al chofer: señor Morales, detenga el coche. Sí, presidente. Tengo algo que hacer, un momento. Tan pronto como el coche se detuvo, Miguel abrió la puerta y bajó. Elena, ve a la empresa primero. Yo iré después de terminar lo mío. Y se fue a algún lugar. En el camino, mientras el chofer me llevaba a la empresa, solo quedábamos él y yo en el coche. Normalmente apenas había hablado con el chofer, pero ese día la atmósfera era diferente. El chofer me miró por el espejo retrovisor y me habló con cautela. Señora. Sí. ¿Puedo atreverme a decirle algo? Tenía una expresión grave. ¿De qué está hablando, señora? ¿Acaso no se siente usted mal? Mi corazón dio un vuelco. Parecía que él sabía algo. ¿De qué? He servido al presidente durante 30 años. 30 años. Le serví desde la época de la anterior señora. La anterior señora. Señora, ¿sabe usted cómo falleció la anterior señora? No los detalles. El chofer suspiró profundamente. La anterior señora dijo algo al final. Dijo que no podía soportarlo más.
¿Qué quiere decir el presidente siempre ha sido así? Desde jovencitas hasta mujeres casadas. Muchas cosas han ocurrido en este coche. Fue un shock. Mientras limpiaba el coche recogí y tiré ropa interior de mujer varias veces. En este coche, mi mente se quedó en blanco. La anterior señora tampoco lo supo al principio, pero luego se enteró que el presidente tenía aventuras. Y por ese shock, su depresión se agravó y el chofer se detuvo. Y luego tomó una decisión extrema. Sentí que el mundo se me venía encima. Señora, tenga cuidado. El presidente no cambia. En ese momento llegamos a la empresa. Señora, hemos llegado. Al bajar del coche, el chofer me dijo con cautela: señora, cuando tenga tiempo hay algo más que quiero contarle. Sí. Pero en ese momento la hora de la reunión se acercaba y no pudimos seguir hablando. Unos días después, cuando volví a subir al coche, el chofer retomó la conversación. Después de escuchar al chofer, no pude dormir bien durante varios días. ¿Será verdad o será un malentendido? Pero una vez que la semilla de la duda fue plantada, todas las acciones de Miguel empezaron a verse diferentes. Entonces un día Miguel volvió a decirme: Elena, hoy tengo una reunión sobre un nuevo negocio, acompáñame. Esta vez subí al coche con una actitud un poco diferente. Las palabras del chofer no dejaban de resonar en mi cabeza. Elena, hoy te has arreglado muy guapa. Gracias. Íbamos sentados en el asiento trasero como de costumbre cuando de repente sentí algo extraño bajo mis pies. Sentí algo entre los dedos de los pies. Miré disimuladamente y, Dios mío, vi unas bragas rojas. Había ropa interior roja en el suelo del coche bajo mis pies. Por un instante sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué es esto? Son mías, no. Yo no uso ropa interior roja. Mi mente se quedó en blanco. Miguel estaba sentado a mi lado como si nada. ¿Qué hago con esto? Sentí que no debía ser descubierta. No quería que me vieran. Discretamente con el pie empujé las bragas rojas debajo del asiento del chofer. No podía usar las manos porque Miguel podría verme, así que con la punta del pie con mucho cuidado. Pero en ese momento se me puso la piel de gallina. Las palabras del chofer volvieron a mi mente. Mientras limpiaba el coche recogí y tiré ropa interior de mujer varias veces. Ah, así que era esto. En este coche Miguel con otra mujer. Sentí náuseas. Mi corazón latía desbocado y no podía respirar correctamente. Elena, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan pálida? No estoy un poco mareada. ¿Quieres que abra la ventana? Estoy bien. Pero no estaba bien en absoluto. Esas bragas rojas seguían obsesionándome. ¿Cuándo habría pasado? Hace unos días. Una semana habría seguido haciendo esto incluso después de casarse conmigo. Incluso al llegar al lugar de la reunión mi mente estaba en otra parte. Miguel hablaba de negocios como si nada, pero yo no podía dejar de pensar en las bragas rojas. Al regresar a casa fue lo mismo. Mientras preparaba la cena, mientras comía, esa imagen no dejaba de aparecer en mi mente. La idea de que esto pasaba sin que yo lo supiera mientras yo estaba en casa cocinando. Solo pensarlo me daba ganas de vomitar. Esa noche, cuando Miguel se acercó como de costumbre, mi cuerpo se paralizó. Elena, hoy me siento un poco mal. Por primera vez quise evitarlo. No tenía que evitarlo. Ya no podía soportarlo. Desde esa noche empecé a tener fiebre. No sabía si era un resfriado, una gripe, o si era mi corazón lo que dolía. Elena, ¿estás bien? ¿Quieres que vayamos al médico? Oía la voz preocupada de Miguel, pero no quería responder. Quiero estar sola. Qué enferma y sola, sí quiero descansar un poco. Miguel tenía una expresión de incomprensión, pero aún así salió de la habitación. No me levanté de la cama en 2 días. Tampoco comí. No tenía ganas. Miguel entró varias veces preocupado, pero yo seguía acostada de espaldas. ¿Qué debería hacer? ¿Podría seguir viviendo así? ¿O debería fingir que no sabía nada? Mi mente estaba confusa. Por la noche tampoco podía dormir. Si cerraba los ojos, veía las bragas rojas, oía las palabras del chofer. La anterior señora dijo algo al final. Dijo que no podía soportarlo más. Esas palabras resonaban sin cesar en mis oídos. Estoy yo también, siguiendo el mismo camino que su anterior esposa, sentí miedo. La noche del segundo día, Miguel volvió a entrar.
Elena, ya es suficiente, llevas 2 días. ¿Qué es tan difícil? Dímelo. Lentamente me giré y miré a Miguel. En ese momento tuve la certeza. No podía seguir viviendo con este hombre. Hace 20 años renuncié a mi trabajo por amor, pero esta vez sentía que por amor renunciaría a mi propia existencia. Miguel. Sí, dímelo. Quiero el divorcio. La expresión de Miguel se endureció al instante. ¿Qué dices, el divorcio? No creo que podamos seguir juntos. Elena, ¿por qué dices esto tan de repente? No es de repente. Lo he pensado mucho. Miguel se sentó en la cama. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hice mal? ¿Qué hiciste mal? Pero no podía decirlo todo. Era demasiado humillante. Simplemente no creo que seamos compatibles. Incompatibles nosotros sí. Se sentó en silencio durante un buen rato y luego Miguel dijo: Está bien. Fue tan inesperado. Esperaba que se enojara. Hagámoslo. Divorciémonos. De verdad, sí. No hay razón para retenerte a la fuerza. Al verlo hablar con tanta frialdad, me convencí aún más. Así que yo era solo. Eso. Esa fue la conclusión a la que llegué después de 2 años de matrimonio. La conclusión de que no quería seguir viviendo a la sombra de otra persona. El proceso de divorcio fue más sencillo de lo que esperaba. Miguel lo hizo con mucha frialdad. Me dio una parte de la propiedad e incluso me ofreció apoyo económico por un tiempo. Aunque era una cantidad pequeña comparada con la fortuna del presidente, para mí fue de gran ayuda. Una parte del dinero la ahorré para mi hijo para ayudarlo cuando se casara o iniciara un negocio. Con el resto, alquilé un pequeño apartamento tipo estudio. No era grande, pero me alegré de tener mi propio espacio. Elena, que te vaya bien en el futuro. Miguel, usted también cuídese. Así terminó un matrimonio de 2 años. A los 66 años volví a estar sola. Al principio me sentí perdida. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dónde empiezo de nuevo a esta edad? Pasé unos días aturdida hasta que de repente me acordé de algo. Recordé a mi colega Ana, con quien había trabajado en la compañía de seguros. Me armé de valor y la llamé. Ana, soy Elena. Ay, Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien? Sí. Pero Ana, por casualidad no sabrás de algún trabajo. ¿Trabajo? ¿Por qué pasó algo? Me divorcié. ¿Qué? ¿En serio? Así, gracias a la recomendación de Ana, empecé a trabajar en una pequeña agencia de seguros. Vivía sola en mi estudio y estudiaba todas las noches. Los productos de seguros habían cambiado mucho y había muchas regulaciones nuevas, así que tenía que esforzarme mucho. Pero no importaba. Aunque había tenido un vacío de 20 años, mi cuerpo lo recordaba. Vaya, Elena, eres una profesional. Mis colegas jóvenes estaban sorprendidos. No hace mucho que no lo hago, me falta mucho. Lo decía con humildad, pero por dentro me sentía orgullosa. Tenía 66 años, pero sentía que la destreza de mi juventud regresaba poco a poco. Claro, no fue fácil. Los productos de seguros habían cambiado las preferencias de los clientes también, así que estudiaba después del trabajo. Estudiar a los 66 años me parecía gracioso, pero quería hacerlo. Ahora podía hacer lo que quería sin preocuparme por nadie más. Después de unos meses mis resultados empezaron a mejorar. Aunque no era la número 1, estaba entre los mejores. Señora Elena, es usted increíble. Qué pasión a su edad, incluso el jefe me felicitó. Por la noche, cuando volvía a mi estudio y comía un plato precocinado sola, era extraño. Aunque me sentía sola, estaba más cómoda que nunca. Era un espacio pequeño, pero era completamente mío. Nadie se sentaba de repente detrás de mí, ni me arrastraba a otro lugar mientras comía. Podía descansar cuando quería y trabajar cuando quería. Después de 6 meses, ocurrió algo totalmente inesperado. Me contactaron desde la Oficina de Atención al Consumidor. Estaría dispuesta a participar en una actividad de voluntariado para asesorar sobre seguros. Al principio dudé. Voluntariado. Pero después de escuchar me di cuenta de que era un trabajo realmente significativo. Se trataba de ayudar a personas que habían sufrido injusticias con sus seguros. ¿Podría ser de ayuda? Claro que sí. Con sus 20 años de experiencia y aún en activo, es la candidata ideal. Así, los fines de semana, empecé a hacer voluntariado en la Oficina de Atención al Consumidor. La primera persona a la que asesoré fue una mujer de unos 60 años.
Me dicen que no me pagan la indemnización del seguro. ¿Qué debo hacer? Al revisar los documentos era evidente que la compañía de seguros había gestionado mal el caso. Esto sin duda puede cobrarlo. Yo la ayudaré. Un mes después, la mujer me llamó para decirme que había recibido la indemnización. Todo gracias a usted, señora Elena. Muchísimas gracias. En ese momento sentí, esta es la verdadera recompensa. De joven vendía seguros por dinero. Ahora gestiono seguros por las personas. Era la verdadera felicidad que había encontrado a los 66 años. Cada mañana al levantarme sentía expectación. ¿A quién podré ayudar hoy? ¿A quién le será útil mi experiencia? Ahora lo entiendo. El verdadero amor era dar más que recibir, y la verdadera felicidad no era el dinero sino la satisfacción. A los 66 años no es tarde. No siento que mi verdadera vida ha empezado ahora. Amigos, creo que cuanto mayores nos hacemos, más entendemos lo que es verdaderamente valioso. Que un corazón que se preocupa sinceramente por el otro es más importante que el egoísmo disfrazado de amor. Mi nueva vida, que comenzó a los 66 años, es realmente feliz. Aunque me siento sola, estoy más libre y tranquila que nunca. Quería mostrar que incluso a una edad avanzada se puede tener el valor de tomar nuevas decisiones. Si ustedes también se encuentran en una situación difícil, no se rindan. Siempre se puede volver a empezar. Para seguir viendo historias profundas al atardecer, suscríbanse, activen las notificaciones y apóyennos con un me gusta. Cada uno de sus clics me da una gran fuerza para crear videos. Esta fue Sabiduría Tardía, hablando del amor tardío que florece en el ocaso de la vida y de la soledad, y el coraje que todos podemos experimentar.